Lombardi. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto. Acá hay un problema clarísimo. O pones la educación en el centro de la situación o entregás el futuro. No hay otra posibilidad intermedia. Yo, la verdad que cuando uno ve todas estas idas y venidas, para ponerlo clarísimo, sin demasiadas vueltas, los números epidemiológicos de este año, en este momento, siguen siendo peores que los del año pasado. Digamos, el número básico. Ahora, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, ahora de repente se le ocurre que puede abrir. Y abre en los lugares donde son de su partido. Pero el 68% de los partidos de la provincia de Buenos Aires que no abrió son donde gobierna Juntos por el Cambio. ¿Tienen números de eso? Nunca he visto un manejo partidario tan brutal de una crisis como la que tenemos. De nuevo, pero vos quedate en este sentido. Obviamente a favor que se abran y la escuela de la cuestión presencial. Peleamos por eso, fuimos al Ministerio de Educación, hicimos todo eso, pero no puedo dejar de ver la contradicción esencial con la que se maneja. No les importa nada, les importa la política. Entonces, de la cantidad de distritos totales, ¿cuántos que están abiertos a presencialidad son oficialistas, tienen ese cálculo? De la provincia de Buenos Aires, de los que son del interior, donde todavía no los cambiaron de fase, el 68% son de Juntos por el Cambio. Los que están sin presencialidad. Los que no le dan... ¿A quién jorobas? ¿Al intendente de Mar del Plata o al de Pinamar? Que esto es a propósito. ¿Esa es la hipótesis? Estamos totalmente convencidos que es una forma para perjudicar a los habitantes que decidieron por otra opción política. Ahora, pero lo que digo es, si vos no le abrís... Es un número, si vos no le abrís a un municipio que gobierna Juntos por el Cambio, la gente se va a enojar más y va a votar más a favor de eso y más en contra del Frente. Pero viste que no razonan así, Pablo, razonan de una forma más bien revanchista. Es una cosa muy rara la que pasa. Pero no nos olvidemos que el año pasado, en agosto, septiembre, había pueblos enteros que no tenían un caso, un contagio, e igual les habían cerrado. Lombardi. Hay que tener la obsesión por abrir. Habría que abrir y ir... Sí, el drama es que no haya clases presenciales. Entonces vos tenés que decir, cada vez que cierro, vivirlo como una tragedia e intentar de nuevo abrir. Y no al revés. Lombardi, pero una de las cosas, una crítica que se le hace a Juntos por el Cambio es... Ahora se preocupan por la educación si cuando estaban en el gobierno bajaron todos los presupuestos educativos. Eso no es cierto, porque básicamente hay que entender cómo funciona la educación. Desde la nueva ley federal de educación del menemismo, se le transfirió a las provincias. Entonces la suma de lo que se invierte en educación es lo que invierten básicamente las provincias, en menor grado los municipios y en menor grado la nación. Ese es el conjunto. Si vos le diste recursos a las provincias como nunca le habías dado antes, y esto nadie lo discute, recursos en términos generales, el direccionamiento, si fue o no educación, es una responsabilidad de las provincias, como ustedes saben, en su inmensa mayoría, que los 19 provincias gobernadas por el justicialismo, o del Frente de Todos. Esa es la verdad. Entonces, el argumento ese es falso, de principio al fin. ¿Y en Ciudad de Buenos Aires? En Ciudad de Buenos Aires también creció. En Buenos Aires, a ver, yo a veces me asombro, ¿no? Porque por el sentido común, cuando vos ves las escuelas de Ciudad de Buenos Aires con las dificultades que tienen, todos tienen dificultades, pero vos ves un cambio. En 8 años de Mauricio ves un cambio. Cuando asumimos, en la mayoría de las escuelas no había gas. En el frío, ustedes recuerden, vayan los diarios de la época, no había gas. Entonces se cerraban por el frío. Hoy eso se resolvió. ¿Quién lo resolvió? El gobierno de Mauricio, esa parte del gobierno de Mauricio. Entonces, ¿podés comparar realmente cuando hoy realmente en el Gran Buenos Aires... Había un informe, creo que en Clarín, que 200 escuelas relevadas no se podían abrir porque no le pusieron gas en 1 año y medio de estar cerradas? Dije, bueno, digamos, hablemos con la verdad. Si no ofendemos, digamos, el problema, ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Para mí siempre el más grave es, pareciera que no exista la verdad. Que vos decís blanco, yo digo negro y nos quedamos cada cual con su verdad. Hay verdades, digamos, hay verdades. Ojo, aunque le pongan gas, hoy, esto te lo puedo asegurar, en los colegios, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, les hacen a los chicos estar en clase con las ventanas abiertas, con 2 grados abajo. Con 2 grados, todos conversar. No se van a morir de COVID, se van a morir de neumonía, Pero esto te lo puedo asegurar, te lo firmo, A ver, yo en eso no me meto, ¿sabes por qué? Porque es la autoridad sanitaria y yo eso lo respeto. No, pero digamos, a ver, yo cuando era chico, yo fui a la ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que tenía frío. Pero una cosa es que tenga frío, otra cosa es que te tengan la ventana abierta en pleno invierno. Bueno, pero si la autoridad sanitaria indica eso, no lo sé. No quiero meterme en un punto que puede tener, vos tenés tu punto, pero es la autoridad sanitaria, qué sé yo. Bien. Yo le tengo que respetar, tengo que pensar que eso
es producto de análisis, si no ya terminé de destruir la palabra de la Si autoridad. Argentina fuera producto del análisis, no estaríamos donde estamos. Bueno, no, por supuesto. Bien, yo Coincido quiero contigo. compartir con ambos Sí. un tema del que largamos el programa largamos a las 8 de la noche planteando que los números eran desfavorables, de pobreza, etcétera, que el clima social no era el mejor por la pandemia y que iba perdiendo popularidad también el presidente, que largó, yo les quiero recordar, su gestión autopercibiéndose como un buen orador. Recuerden cuando largó él su discurso inaugural, que incluso a los que no lo habían votado había encantado con ese discurso, y fue esmerilándose o autoesmerilándose en su capacidad oratoria y también en su imagen. Pasaron un montón de cosas, fue tomando el timón claramente Cristina Kirchner. Desde Vicentín uno ubicaría claramente ahí un momento bisagra, pero en la última semana tuvimos Pergamino, tuvimos Salta. Hoy no fue al Monumento a la Bandera. El presidente Alberto Fernández hizo una videoconferencia con Perotti, estuvo sí Agustín Rossi allí en el Monumento a la Bandera. ¿Qué notan ustedes, qué notas vos del clima social? ¿Qué quiero hacer esta advertencia? Los incluye a ustedes, porque cuando la gente se enoja, el enojo es más irracional a veces. Por supuesto hay gente que va a votar canalizadamente contra el gobierno, pero hay otra gente que está más enojada. Y ahí eso es más peligroso. ¿Cuál es tu observación? Del primer punto, yo lo he dicho, lo repito, el presidente ha construido ladrillo sobre ladrillo su propia irrelevancia. Al haber banalizado su palabra, su discurso público, yo siempre pongo un ejemplo, el lunes dice blanco, el martes dice negro, el miércoles dice gris, el jueves va al Instituto Patria, le pregunta a Cristina y es lo que decide. Entonces vos decís, la gente que es inteligente percibe, ¿para qué miro? Él parece el presidente, pero la que decide está atrás. Y eso es la verdad, pero yo siempre pensé que era así, quiero decir, para mí no fue ninguna sorpresa. Entonces, el haber construido esa irrelevancia siempre sería dramático, pero en un momento donde vos necesitas autoridad pública y no autoritarismo, esto se torna complicado. La segunda parte de tu reflexión, Diego, yo creo, para mí es entre la bronca y la tristeza, ¿no? Y la gente oscila entre la bronca que da enojo y la tristeza que da depresión. Me parece que por ahí está el asunto. Nosotros tenemos todos la obligación de, en este momento, de frenar el intento de autocracia de Cristina. La gente no tiene por qué entender autocracia. ¿Qué es autocracia? Que es lo que está en todos los países del mundo. Es alguien, en muchos países este proyecto alguien que se mete dentro del sistema para debilitarlo o para destruirlo. Está bien, pero nosotros al principio del programa... Entonces, también, perdóname, sí. el problema es que como esa es la agenda lógica y razonable, hay que poner al lado de esa agenda de freno una agenda de esperanza futura, porque frenar solamente es totalmente necesario, pero también necesita postrar un futuro. Está bien, pero digo, al principio lo charlábamos con Patricia Bullrich y ella lo aceptaba. Digo, ustedes frente a la esperanza, hoy en Juntos por el Cambio le están ofreciendo interna, están mostrándose como una fuerza que está empecinada en ver quién va a tal cargo en la ciudad y en la provincia y en otros lugares que por ahí no tiene tanta difusión. Ustedes deberían modificar esa actitud. Me encanta, Pablo, lo que decís, porque me parece yo coincido en un punto y permitime disentir en otro. Lo primero es, claramente, se necesita, y sostuvimos duramente todos, la unidad de Juntos por el Cambio. Si la sostuvimos hasta ahora, imagínate si no vamos a sostener para lo que viene. Lo primero, eso no está en discusión. Lo segundo, y me parece clave también discutirlo, es, creemos que no hay que adelantar la agenda de 2023 para 2021. Acá estamos, y no es una frase hecha. Yo siempre creo que hay hombres y mujeres necesarios para un momento. En determinado momento de la historia, los pueblos eligen unos liderazgos y en otros otros. Y es correcto que así sea. No hay líderes que sirvan para siempre. No sé si Napoleón hubiera sido un extraordinario líder, no sé, en la Cuarta República. No sé, no lo sé. Cambia la circunstancia. Por lo tanto, para esta época no es lo mismo que para otra época. Y lo segundo, esta es una elección parlamentaria. Hay que separar claramente cuando vos elegís cargos parlamentarios de cargos ejecutivos. Entonces, todo eso me parece que está bien que haya una reflexión de conjunto de Juntos por el Cambio, de cómo hacer una oferta electoral seductora y que obviamente construya una mayoría amplia que convoque a otros sectores para poder construir una mayoría de una enorme amplitud. Al final, como hizo, lo que pasa es que nosotros tenemos la verdad, no con el ardid
que usó Cristina de mentir alevosamente, ponerlo a Alberto Fernández, ganar una elección y después decir, habíamos mentido. En realidad aparecieron los verdaderos monstruos por atrás. Entonces me parece que esa reflexión en esos términos es positiva y es buena y nos garantiza ser más competitivos. En cambio, si esa reflexión se torna a ambiciones personales, no, hay que estar bien lejos de eso. Bien, Ahí- ¿qué opina de esto? ¿Por qué? Bueno, no me voy a meter en la interna de ellos porque no. Pero te están invitando, te están invitando, Roberto. No, pero a ver. Siempre es un Te amigo. están de- invitando. No, a ver, yo creo que el punto es este. Si vos vas a hacer un gobierno de coalición y no querés fracasar, lo primero que discutís es qué vas a hacer en el gobierno una vez que llegaste. O sea, el aglutinante de un gobierno de coalición tiene que ser las propuestas de política pública. Con toda sinceridad, no lo tomes a mal, nos conocemos hace mucho, así que... Y nos respetamos mucho. Y nos respetamos mucho. Acá no es cuestión de estar discutiendo si va primero uno u otro. Primero tienen que enamorar a la gente con un proyecto de cómo vas a sacar a la gente adelante. O sea, francamente, no veo ese debate. O sea, lo que hay que debatir hoy, yo los veo discutiendo. Vidal, el otro. Pará, déjame terminar. Y a la gente eso, ¿sabes qué? No le importa un pepino. Ahí está, 30 segundos finales que tengo que hacer un corte. Yo digo, la agenda hoy es que no se lleve puesto a la República Cristina en estas elecciones. Entonces, eso es un punto muy serio. Vos decís, ese es el punto que nosotros tenemos que llevar. Por supuesto que tenemos que enamorar con un programa Era de el políticas mismo públicas punto del futuro. 2015, Hernán. Bueno, pero... Era el mismo punto del 2015. Y lamentablemente la Argentina, ¿cómo es? Avanza y retrocede, pero por supuesto que es el mismo punto. Cristina siempre siguió existiendo.